Jesucristo, bienvenido a este lugar. Bueno, hermanos, estamos aquí nuevamente por la gracia de Dios para tratar de llegar nuevamente a todo el pueblo, a todos los hermanos que nos siguen en distintos lugares. Tenemos noticias que nos están escuchando y que, bueno, es importante para ellos que ministremos esta palabra del Señor. Queremos saber y deseamos que por ahí quizás las autoridades nos otorguen permiso para poder volver a reunirnos en el nombre del Señor con una capacidad solamente del 30% de la congregación, con un distanciamiento casi de 2 metros. Y bueno, hemos colocado las sillas y hemos puesto todo en esas condiciones y estamos preparándonos para poder ingresar con orden y saber que aquí no hay ninguna persecución contra el pueblo de Dios, sino simplemente esto es un virus que ha atacado al mundo, que por cierto está en las Escrituras, tanto en Isaías como en Jeremías, y que también las palabras proféticas más seguras, la Biblia dice que todas estas cosas irán en aumento. Así que si miramos un poco la historia, vamos a ver que tanto estos virus, estas plagas respiratorias van en un crecimiento. Y vemos que los terremotos también van en un crecimiento. Y vemos que el hambre, a pesar del crecimiento que hay, también está yendo en un crecimiento. Así que todo esto es principios de dolores, dice la Biblia. La Biblia habla de que el pueblo de Dios tendrá que enfrentar lo que es tribulación, pero no la gran tribulación, a aquellos que son fieles y a aquellos que realmente aman al Señor y viven conforme a la palabra. Hoy vamos a tratar de hacer ver algunas cosas con respecto al Evangelio que predicamos, que creemos, porque de acuerdo a lo que se nos predicó y de acuerdo a lo que hemos aprendido y lo que creemos es lo que vamos a vivir. Hay creyentes por ahí que no pueden vivir lo que viven otros, porque simplemente no conocen las Escrituras o no han tenido una experiencia con el Espíritu, y entonces por esa causa no pueden llegar. Pero aquellos que de verdad buscan a Dios de corazón y quieren tener experiencias espirituales, bueno, la van a tener, y no por un mal espíritu ni un espíritu de engaño, sino por el Espíritu de Dios. Entonces quiero abrir las Escrituras en el Primera de Corintios, en el capítulo 2, vamos a leer allí. Dice Pablo en el versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces es muy interesante ver que Pablo, cuando va a predicarle a los corintios, él usa una palabra humilde: temor, temblor. Y a pesar de que él había sido educado y formado dentro de los hombres de aquel entonces, con muchos conocimientos, él trató de no usar los conocimientos terrenales humanos. Lo demuestra en esta carta de 1 Corintios claramente, para que su predicación no esté fundada en conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. Y él decía en el capítulo 1, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues
Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio y lo débil. Del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, ¿cuál es el tema que yo le puse a este mensaje de este día? Creciendo en el Señor para ser plenamente participante de la naturaleza divina. Ahora es interesante ver que para poder ser participantes de la naturaleza divina debemos realmente recordar en alguna manera aquellos mensajes que hemos estado dando estos días atrás. Así que hemos estado hablando mensajes anteriores, como Pablo doblaba sus rodillas para que las familias cristianas crecieran en el hombre nuevo, entendiendo todas las santos, cual sea la anchura, dice, la longitud, la profundidad y lo alto. Entonces estamos hablando aquí ya de doblar las rodillas y de orar al Señor para que Dios nos dé por su Espíritu esto que se llama ser participante de la naturaleza divina. Esta mañana yo, como todos los días, tomo mi tiempo para orar, pero hoy lo hice de rodillas. ¿Por qué? Porque si predico que hay que hacerlo de rodillas por el hombre nuevo para llegar al entendimiento total de las cosas del Señor, bueno, así lo hice y fue interesante porque al final pasó el tiempo tan rápido que ni cuenta me di, para la gloria de Dios. Entonces, yo quiero que veamos allí lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 21. Es larga la escritura, pero usted ahí va a ver algo muy importante, que si usted después lo lee en su casa, lo estudia, lo recuerda, porque lo va a tener en un video, eso lo va a poder ir, usted va a crecer en el conocimiento de Dios. Y le vamos a pedir a Daniel que nos lea entonces estos versículos para la gloria de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me ha declarado. También
Yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué importante las experiencias que tuvo el apóstol Pedro. Experiencias, hermanos, que están dentro de alcanzar ese conocimiento, esa profundidad, esa altura, esa anchura, esa longitud que estábamos hablando estos días. El orar por el hombre nuevo, el hacerlo de rodillas y el creer realmente que Dios puede darnos todas estas cosas. Pedro aquí habla teniendo sus experiencias ahí donde fue en alguna manera en el monte de la transfiguración, donde allí se le presentó Elías, donde se le presentó Moisés, donde estaban tan confundidos que en un momento quisieron hacer una enramada. Una enramada era algo que se hacía para sentarse abajo por los calores del sol y mirar las ramas y mirar cómo se van marchitando las hojas rápidamente, y entonces esto era un mensaje de Dios diciéndole: así es la vida del hombre, muy corta, muy pasajera. En realidad no sabían realmente qué es lo que estaba pasando. Pero bueno, en este pasaje Él nos habla que Él oyó una voz del cielo, el cual decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una revelación de Dios que está en las Escrituras, que nos ayudan a entender que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Cristo. Cuando otro busca otro camino, ya está errando. Y es importante que esto preste atención todo aquel que puede estar leyendo todas estas cosas. Y él decía: pero el que no tiene estas cosas, en el versículo 1, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces este texto acá nos hace ver que nosotros, los creyentes, pueden llegar a enfriarse, pueden llegar a volver atrás, pueden llegar a volver a edificar lo que en algún momento derribaron. Esto nos hace ver que por allí no se conforman con la sana doctrina, que quieren agregar un montón de cosas. Y bueno, por ahí hay algunos que ciertamente hablan cada disparate, menospreciando a los padres o aquellos que estuvieron antes que nosotros. Yo, cuando se habla mal de un evangelista que ya falleció, que fue Gigi Ávila, que trajo campañas en toda Latinoamérica, que realmente fue un hombre que se cuidó en su alimentación, y yo he visto un hombre espiritual, un hombre que cuando estuvimos acá en Santa Fe en aquella campaña y que llovía durante el día, él salía y clamaba y oraba para que Dios detuviera la lluvia. Fue una semana tremendamente de lluvia y el agua paraba, y a la noche nosotros estábamos haciendo la campaña. Pero cuando oigo a otros que por ahí andan hablando mal de estos hombres, trayendo mensajes allí realmente para los jóvenes dudosos, bueno, me preocupa. Ahora me preocupa por ellos y me preocupa por la gente, porque la Biblia dice: muchos seguirán sus disoluciones.
no es que poca gente, hay mucha gente, y por ahí cuando veo jóvenes escuchándolos a estas personas sin discernir plenamente lo que dice las Escrituras y los tiempos, bueno, me preocupa porque pueden errar el camino, errar realmente, entonces olvidar los antiguos pecados, olvidarnos de que debemos guardar la palabra, de que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, bueno, cuidado con aquellos que están dando mensajes que por prudencia no doy nombre de estos personajes, pero que por cierto no son pocos, son algunos que no han hecho nada. Han recibido todo de arriba y ahora están allí tratando de volver al Antiguo Testamento, a guerrear, a pelear contra las autoridades, contra todo esto, y esto no es algo en contra que las autoridades nos han puesto a nosotros restricción. Las autoridades están tratando de usar de prudencia por un coronavirus que está infectando a un montón de personas. Así que no tenemos que, hermanos, salir a la calle, hacer líos, problemas, corte de calle. El pueblo de Dios no está en esas cosas. El pueblo de Dios clama, pide y suplica, y Dios es grande para responder a todo este tipo de cosas. Bueno, es muchísimo todo lo que dice la Escritura aquí, pero no voy a detenerme mucho en estas cosas. Así que el apóstol Pablo también nos habla de esta experiencia personal. Mire, dedo, procurad. Esa palabra procurad es muy interesante, que él la usa en el versículo 10. Debemos procurar crecer, debemos procurar tener estas experiencias de conocer la altura, la profundidad, la anchura, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 12. Dice que viviendo estas cosas tendremos entrada en el reino de los cielos. Generosa, dice, usa la palabra generosa entrada en el reino de los cielos, el versículo 11. El versículo 12, Pedro dice, recordar siempre estas cosas. No podemos olvidarnos de aquellas experiencias, de aquel momento, de aquella momento tan maravilloso que Dios nos dio cuando creímos en el Señor, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, cuando Él nos escogió, cuando Él nos hizo vivir cosas que nunca habíamos vivido porque antes estábamos en el mundo perdido. Y usa el versículo 13, despertaros con amonestación. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y en alguna manera estoy despertar a muchas personas que tengan cuidado y con amonestación. Ahora, habrá quienes quieran creer y quienes no quieran creer, habrá quienes obedecerán a la palabra o no, sabiendo que en breve él debe abandonar el cuerpo. Mire, ¿quién no le gustaría o quién no quisiera tener esta experiencia de que el Señor le diga, bueno, terminó tu tiempo, arregla tu casa, vas a morir, te vas a ir de este mundo? A ver, muchísimos. Y yo creo que Dios no hace acepción de personas, y a quien le busca y a quien le pide, bueno, el Señor le va a dar esta experiencia. Yo recuerdo un hermano que en un momento él ejercía como policía y justo me toma a mí ahí cuando yo voy pasando el túnel y me dice, pastor, tengo que hablar con usted, tengo que hablar con usted. Y bueno, yo me paré un poco a un costado mi vehículo y me puse a hablar con él. Quiero que me explique qué es esto, que mi padre que falleció, que se fue ya de esta tierra, me viene a buscar. Y yo me di cuenta que es lo que le estaba pasando. Y yo me di cuenta que Dios lo estaba preparando para llevarlo. Bueno, él vino a una o dos reuniones más con su madre, que es creyente, y luego partió con el Señor. Bueno, yo fui a hacerle el servicio después de todo esto. Como él, Dios le avisó que tenía que partir de esta tierra. Posiblemente vino a la iglesia y a lo mejor recordó muchas cosas que tenía que arreglar, que tenía que pedir perdón a Dios, y quizás también a algún hermano, porque cuánto le cuesta a los creyentes, pastores y quien sea, reconocer cuando nos equivocamos y cometemos errores. Nos cuesta, pedimos perdón a Dios, pero a los hermanos por ahí no. Y deberíamos pedir perdón también a los hermanos. Decía aquel varón, si algo he defraudado a alguien,
La mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Estaba hablando de restituir, y esto nos cuesta restituir, decirle por lo menos a alguien, mirá, tenías razón, me equivoqué. Así que Pedro dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Capítulo 1, versículo 8 de segunda de Pedro. Si abunda. Y vuelvo a recordar esta palabra ociosos. Cuando Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es estar apenas teniendo 12 años. Bueno, hermanos, yo creo perfectamente que debemos estar en los negocios de Dios. Y debemos estar también en los negocios de este mundo porque debemos alimentar una familia, tenemos que proveer para la iglesia, para sostener la iglesia, porque de repente hay que pagar impuestos, hay que pagar luz, hay que sostener los obreros, hay que sostener los pastores, y no podemos olvidarnos de este deber y esta obligación. Así que Dios nos dé entendimiento en todas las cosas, pero qué triste cuando hay personas que simplemente, como dije estos días atrás, que se ocupan solamente por los negocios de este mundo y no los negocios del Señor. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga y que nos dé entendimiento en todas las cosas. Ahora dice versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No es el comienzo del negocio, como lo dije estos días, y no es el fin del negocio. No es el del que corre, sino el que permanece. ¿Qué decían nuestros viejos, nuestros padres? Que por ahí algún joven no lo quiere escuchar. Es mejor un tranco que dure y no 2 que cansen. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga. Y Pedro expresa su tremenda experiencia cuando estuvo con Jesús en el Monte Santo. Y entonces allí aparece esta palabra tan importante de Primera de Pedro que ha estado leyendo nuestro hermano. ¿Me entiende? Bueno, y dice, siguiendo fábulas artificiosas. Comparemos entonces lo que dice ese texto que hemos estado leyendo. Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Y Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Así que es interesante ver cómo un apóstol, como el otro apóstol, cómo esta palabra profética más segura, que en un momento dice hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, que tenemos que ir en un crecimiento espiritual, tenemos que ir en un crecimiento de luz, en la manera que buscamos, oramos y tenemos hambre y sed de las cosas del Señor, para la gloria y la honra del Señor. Y encontramos acá otro pasaje que quiero que por allí Daniel lo lea, para la gloria del Señor. Un padre desesperado que clama por su hijo endemoniado. Y acá, mire, hermano, quiero detenerme un poquito para que después usted preste más atención a esta lectura que va a hacer nuestro hermano, cómo este padre en un momento estaba desesperado por ver a su hijo de pequeño. Ahora hágase la pregunta, ¿cómo puede ser que un niño que es inocente, que qué culpa tiene, pueda tener el enemigo entrada a ese cuerpo para ir secándolo lentamente y tratando de matarlo, de destruirlo? Bueno, hubo momentos que a Jesús le preguntaron y dijeron, ¿este que está ciego fue por causa del pecado de sus padres? ¿O por qué fue? Preguntando si era por sus propios pecados. Y el Señor le dijo, ni por los pecados de su padre, ni por los pecados de él, sino este había venido al mundo simplemente para que Dios mostrara su gloria, su poder maravilloso. Pero sin embargo la Biblia nos habla que traemos herencias de todo tipo en nuestra vida. Herencias físicas por lo generales, enfermedades que vivieron nuestros ancestros, las tenemos que enfrentar nosotros. Herencias espirituales, aquellos que han tenido inclinación al ocultismo pueden volver otra vez al ocultismo. Aquellos que tuvieron experiencias diversas en sus ancestros, bueno,
Yo por ahí miro a mis nietos y digo, pero todo lo que este niño está haciendo, por ahí me pasó a mí cuando yo era niño y tenía la misma edad. Entonces, a veces digo, bueno, cuando llego al Señor le voy a pedir que me aclare mucho más cosas por ese texto que dice, sabré cómo fui conocido allí en 1 Corintios 13. Tan importante, porque entonces allí sabremos que estaremos en plenitud de luz y recordando a veces allí las palabras de aquel gran maestro que tuvimos en el seminario, donde él dijo, creo que allí en el cielo no nos vamos a tener, nadie nos va a tener que presentar a nadie, porque vamos a ver a Adán y vamos a decir, este es Adán, y vamos a ver a Pedro y este es Pedro, y vamos a ver allí a Sansón, y bueno, vamos a decir, este fue Sansón. El problema es que hablamos tan mal de Sansón, no sé cómo lo vamos a arreglar, etcétera. Espero que lo tome como broma todo esto, para la gloria del Señor. Entonces, este padre, angustiado, viendo a su hijo, ¿qué padre no ama a su hijo? Bueno, él clama al Señor en una forma tremenda. Y acá la Biblia dice que cuando vieron al Señor, bueno, corrieron a Él. Algunos teólogos por ahí dicen, bueno, corrieron a Él porque quizás todavía traía en su rostro aquella brillo tan maravilloso del monte de la transfiguración, como le pasó en un momento a Moisés, que cuando bajó del monte después de haber recibido las tablas de la ley, dice que el pueblo no podía mirar su rostro, porque era tanto la gloria que tenía él, y eso que él vio al Señor de espalda. Se imagina si lo ve directamente, bueno, no hay quien vea a Dios directamente y viva, dice la Escritura. Pero bueno, quiero que me leas, hermano, estos pasajes y que los que van a escuchar todo esto puedan tomar nota de estas cosas. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y le echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, ¿qué vemos aquí en todo esto? A una multitud allí, rodeando allí un caso de un jovencito, un niño de muy pequeño, los apóstoles, sus discípulos, no pudiendo echar el demonio. Y bueno, muchos enemigos están allí siempre mirando a ver qué pasa, tratando de encontrar alguna falta, algún error, la incompetencia que por allí el pueblo de Dios tiene. Bueno, a mí estas cosas me preocupan porque deberíamos nosotros poder darle respuesta y solución a todos aquellos
que vienen a nosotros con este tipo de problemas. Y más sabiendo que vienen a buscar a Dios, vienen a buscar al Señor. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos resolver los problemas de estas personas endemoniadas con este tipo de demonios que nada no sale si no es con oración y ayuno? Cuando tenemos una iglesia que ora, o tenemos una iglesia que ayuna, cuando tenemos gente que mantiene una vida espiritual, una relación con Dios y sabe cuándo puede o no puede llevar adelante una obra, porque tampoco nosotros podemos ir a decir, bueno, liberemos a todos los que están allí en el estanque, porque allí solamente el Señor liberó a uno. No podemos decir, bueno, resolvamos el problema a todas las viudas, porque el Señor por ahí resolvió el problema solamente de la viuda de Sarepta. Había dado una orden, estaba allí con propósito de mostrar su poder, de llevarla también a esta viuda a un momento a reconocer sus pecados de su juventud, para decirle al varón de Dios, Elías, bueno, ¿qué es esto? Y entonces allí cuando ella simplemente reflexiona en estas cosas, nos da a entender indirectamente que reconoció sus pecados de su juventud. Entonces Elías fue y se tiró sobre el muchacho y le devolvió la vida. Qué cosas maravillosas. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que no vamos a andar allí por todo el mundo sanando a todos. Vamos a sanar a los que Dios quiere sanar, a los que Dios está. Y para entender eso, a este lo quiero sanar, a este no lo quiero sanar, porque hay muchas personas que no la sana el Señor por causa de su propio pecado, por causa de su mala vida que viven. Una vez escuché a un pastor decir, yo por estos, en el buen sentido, estos bolivianos, yo no voy a orar más. Y entonces, claro, nos cayó mal todo esto. Y cuando estábamos solos allí, dijimos, ¿por qué, pastor, usted no ora más por los bolivianos? Porque esto estoy cansado de decirle que no coman huevo y siguen comiendo huevo y siguen comiendo huevo y tienen el hígado hecho pedazo, entonces ya no voy a orar más por ellos. Entonces también muchas cosas por ahí pasan por una malos hábitos y formas de vivir, a las cuales, bueno, las personas quieren seguir viviendo en cosas que ya no pueden vivir y entonces quieren ser sanados. Qué triste, hermano, que es que estos días no reflexione la gente para decir tengo que volverme de mi mal camino. A veces escucho la radio como esta mañana, radios muy conocidas, mandando allí mensajes, hablando de experiencias sexuales, de con una mujer, con otra mujer, y no piensan que están en un camino de error tremendo, horrible, que deberían reflexionar y saber que estos son los principios de dolor y que lo que viene va a ser terrible, y que dura cosa es caer bajo la mano del Dios vivo, y que un día va a haber resurrección, y un día van a ser juzgados por aquel gran tribunal blanco que habla la palabra, y entonces ¿qué va a ser de ellos? Los benditos de mi Padre a disfrutar, y lo demás al dolor y al sufrimiento. Hermano, que Dios nos bendiga, que nos dé entendimiento, porque este padre de familia corrió allí y dijo, puedes hacer algo. Aún no tenía esa fe total para creer en Cristo. Le dijo, para el que cree todo le es posible. Y qué lindo que es creer. Pero entonces dice, sí creo, pero ayúdame en incredulidad. Qué lindo que es cuando nos falta esa fe, esa confianza en el Señor, pero decimos, Señor, bueno, acá estoy. Sí, yo sé que tú haces maravilla, pero por favor, ayúdame en incredulidad. El Señor inmediatamente lo liberó. Así que es importante todo esto que nosotros entendamos. Si usted quiere los textos de lo que cité acerca de cómo algunos creen que Jesús cuando descendió de allí, del monte, reflejaba en su rostro la gloria de Dios, como la de Moisés. Bueno, lo de Moisés está en Éxodo capítulo 34, versículo 29. Es muy interesante. Así que el Señor pudo liberar a este joven y a aquellos enemigos, aquellos escribas, aquellos incrédulos, aquellos que, a ver qué pasa, aquellos que no son de fe, aquellos que quieren ver para creer. Y cuando a Jesús le pidieron y dijeron,
danos señal. Él dijo, hay una sola señal que le será dada, la señal del profeta Jonás. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra, hablando de su muerte y de su resurrección. Y a veces la gente quiere señales, pero Dios no le va a dar señales a los incrédulos. Y las señales, hermanos, van a seguir a los que reciben la palabra. Primero la palabra y luego van a estar las señales. Ahora, fíjese cómo le habla Dios a este pueblo, en alguna manera. Porque ¿a quién le estaba hablando? ¿A quién le reprocha? Por ahí puede decir, bueno, fueron los apóstoles, fueron los discípulos al que el Señor le dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Incrédulos, ¿hasta cuándo? No, hermanos, Él se refirió a todos los que estaban alrededor, especialmente a los incrédulos, a los que estaban allí tentando, a los que estaban allí criticando, a los que estaban allí viendo, mirá cómo estos discípulos del Señor no pueden liberar a este pobre muchacho. Nunca el Señor va a defraudar a sus hijos, y en ese momento Él vino y le liberó. Ahora fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 32. En alguna manera esta es la palabra que Dios le está hablando a su pueblo Israel, porque Israel recibió la palabra, le confiaron las escrituras. Israel tuvo experiencia como ningún pueblo tuvo experiencia. Sin embargo, dice versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿A quién le decía? A su pueblo Israel. Pueblo loco e ignorante. Versículo 17 de este capítulo dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¡Qué tremendo esto! Hoy en día aparecen nuevos dioses para muchas personas, que son demonios, que son ángeles caídos. Gilda por aquí, difunta Correa por allí, en Catamarca allí aparece esta pobre chica violada, van a prenderle vela, van a sacrificar sacrificios. Bueno, está tan errado el mundo, están tan confundidos, y por allí hay religiones que son las causantes de todo este mal, que un día darán cuenta a Dios por estas cosas, y que, bueno, uno no las menciona porque no estamos en eso de generar ciertos problemas y todas las cosas, pero sí predicamos la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Acaso que Dios no ve? ¿Acaso Dios no tiene ojos como llama de fuego? Dice Apocalipsis. ¿Acaso Dios no mira a aquellos que ve adorar a Dios y servirle, van a adorar un pedazo de yeso? Solo lea el Salmo 115. ¿Acaso no dice que Dios ha venido para librarnos de la idolatría, de religiones falsas, de doctrinas de demonio? Cuidado, hermano, cuidado aquellos que escuchan estas cosas. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. El menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Versículo 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y allí, hermano, cuando aparece la historia de Cristo, la historia de la iglesia, se cumplieron 69 semanas con la muerte del Mesías, y quedó una semana pendiente, que esa semana pendiente será después que la iglesia sea levantada. Solo leer Apocalipsis capítulo 4 y vamos a ver cuando ahí dice el apóstol, sube acá, allí levantará el Señor su iglesia, allí comenzará la última semana y allí comenzarán los 21 juicios apocalípticos terribles, donde la humanidad desearía la muerte y no la va a hallar, dice la palabra. Bueno, no entramos en ese texto, el año pasado prediqué muchísimo aquí en la iglesia sobre estas cosas, y bueno, la iglesia sabe a qué me refiero. Entonces Dios nos bendiga, nos dé entendimiento.
Así que esta es la reacción del pueblo de Dios. Cuando nuestros fines, hermanos, no son los de Dios, sino los nuestros. Cuando nuestros fines están por delante de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que entrar a buscar a Dios y ver qué es lo que Dios realmente quiere. Por allí los viles, los necios, los preciados, los pobrecitos, los que nadie tiene en cuenta, los pobres. ¿Me entiende? Que muchos de estos por ahí llegan a ser pobres y están en situaciones horrendas por causa de los que gobiernan. Dice que las ciudades son como el mar, que espuman a su costado la vergüenza de la ciudad. Y eso lo podemos ver. Ah, la villa acá, ah, la villa allá, ah, acá, allá. ¿Por qué esa gente está así en ese estado? ¿Son ellos culpables? ¿Son ellos responsables? ¿O es lo que dice la Biblia? La vergüenza de la ciudad se ve a los costados. Que Dios nos ayude a reflexionar, políticos, gente, antes que sea tarde. Usted podrá burlarse, reírse de mi mensaje, de lo que sea, pero conozco lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora, el Padre dijo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Una oración quebrantada, de quebrantamiento. Dice, nadie que viene a mí yo le echo fuera, dice el Señor, pero hay que ir de esa manera. Hermanos, hemos sido muchas veces avergonzados, vuelvo a decir esto, en nuestra vida cristiana. Y hemos sido muchas veces alcanzados situaciones, bueno, no deseados, y a veces le echamos la culpa a los demás. Bueno, refiriéndome a todo esto que estoy hablando. Y esto, hermano, no es por los demás, es por nuestra falta de fe. Porque queremos resolver los problemas de la humanidad sin fe, sin Dios. Por ahí alguno dice, bueno, ore por mí, pastor, ¿para qué? ¿Pero para qué? Para seguir disfrutando de una vida de pecado, una vida de orgías, una vida apartada de Dios, como en esta mañana escuchaba allí por la radio a uno, esto, me separé de este cuando me volví a juntar con la otra, por favor, es asqueroso, ni quiero ni hablar de esa cosa. La verdadera fe, hermano, siempre se somete a la voluntad de Dios, no a cualquier cosa. Yo voy a hacer lo que la Biblia me manda hacer. Yo voy a lograr liberar personas y aún uno puede llegar quizás también, si a Dios lo permite, a resucitar muertos. Como ha pasado con ciertas personas, yo recuerdo un gran predicador, Benson Indaosa, que ha llegado con el Evangelio a todo su país, a tal punto que allí los jugadores, cuando van a jugar en el Mundial, se juntan todos, se abrazan y oran y claman a Dios. No sé si los demás se darán cuenta, pero él llegó y él fue un hombre que resucitó muertos. Entonces, termino con esto. ¿Cómo puedo saber si es la voluntad de Dios? Solo si soy participante de la naturaleza divina. Así que, hermano, aquellos que por ahí no han llegado a esta experiencia, y no estoy diciendo que yo he llegado a gran experiencia, pero sí sé lo que es orar por una persona que no podía tener familia y después tuvieron familia. Que por ahí después me pedían para que ore que no tengan tanta familia. Hermanos, yo he llegado al mundo por una oración de mi madre que dijo, Señor, si me das un hijo te lo voy a consagrar a ti. 2 hijos anteriores ella los perdió, no los podía retener en el vientre. Yo llegué por esa oración. Luego de eso mi madre quedó otra vez encinta y tuvo mellizos y los 2 los perdió. Es decir, en alguna manera hubo 5 vidas, una sola que llegó y es quien está. Y cuando yo me fui a la obra de Dios a predicar el Evangelio, ellos vivían en el campo,
Mi madre lloraba mucho y fue un día y dijo: Señor, ¿por qué haces esto? Me saca a mi hijo, el único hijo que tengo, y me lo lleva a las misiones a trabajar para ti. Abrió el libro, la Biblia, y abrió Primera de Samuel, donde el Señor le da un hijo allí a Ana, y mi madre se llama Ana. Ya partió, ya se fueron, ya están con el Señor. Entonces, hermanos, sé lo que estoy diciendo, y en mis experiencias maravillosas durante tantos años predicando el Evangelio, he visto la gloria, he visto la majestad, he visto al Señor en cosas tremendas. ¿Cuántas cosas más podría contar de experiencias que uno vivió, de visiones que Dios le da a veces por uno, por otro, aún de mis consiervos? Pero Dios nos bendiga, hermano. Sepa que este es el Evangelio que Cristo nos ha traído y que realmente nosotros tenemos que alcanzar de vivirlo para la gloria y la honra de su santo nombre. Dios les bendiga. Muchas gracias. Para el Señor sea la gloria. Amén.